El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Tiberíades. Se lo seguía mucha gente porque había visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tentarlo, pues bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús le dijo: decide la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos 5.000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, lo mismo todo lo que quisieran del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Lo recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que le habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña del sol. Palabra del Señor. La primera lectura junto al Evangelio tiene la misma temática, ¿cierto? ¿De qué hablaban las dos? De la multiplicación de los panes. En la primera lectura es el profeta Elías. y ahora sí tengo conciencia de que tranquilamente, con razón, con las canciones tienen tanta dificultad. Eliseo. Eso me confunde con él. Las otras apenas miran y pasan saliva nomás. El profeta Eliseo escuchábamos en la primera lectura, donde nos decían que le habían llevado las primicias. ¿Cuántos panes eran en el Antiguo Testamento? 5. ¿Cuántos? 20 panes en el Antiguo Testamento, y los que había que alimentar eran. ¿Cuántos eran de forma? Ese mal no es solamente de los viejos, sino también de los jóvenes. Eran 100. 100 en el Antiguo Testamento y eran 20 panes de cebada. En el Nuevo es 5 panes, 2 peces y 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. En el Antiguo Testamento, el desafío y el reto para Baal-Salizá es de que alimente con los 20 panes los 100 hombres que están delante. Y él dice que eso es imposible, que eso no sucede. Ustedes recuerdan que Eliseo es el gran profeta del Antiguo Testamento, que hace también la viuda de Sarepta, tiene
pancito. Después le dice, fe. Es decir, la primera lectura moviliza particularmente una cosa importante, la fe. ¿Tiene Dios más que darnos que nosotros que pedir? Si nosotros realmente creyéramos, los milagros que veríamos serían superiores. Vemos muchos milagros. Pero el problema grave es que nosotros dudamos demasiado. El problema es que anteponemos siempre la lógica. En la primera lectura, tanto como en el Evangelio, está la duda. El apóstol lo primero que le dice es, Señor, ¿pero qué son 5 panes para 5.000 personas? Ni siquiera 200 denarios de pan. ¿Cuánto se ganaba uno al día en los tiempos de Jesús? ¿Cuánto pagaban al día? Un denario se ganaba la gente. Ese era el salario mínimo legal. Un denario. Y el profeta, cuando Jesús pide, el apóstol le dice, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzarían para darles un pedazo. Jesús ya sabía qué iba a hacer. Ahora está midiendo y tentando la fe de los discípulos. Ellos que han estado en tantos momentos de la vida y de la historia de Jesús, deberían saber, Él ya ha pensado e indudablemente realizará su obra. Porque la fe tiene que movernos siempre a eso. ¿Quién de nosotros? El mundo de hoy acusa muchas veces diciendo que no hay pan para tanta gente. Por eso hay campañas abortistas y por eso se hacen miles de guerras tratando de eliminar personas. No es verdad. Bastaría que algunos dejaran lastimosamente de botar comida y se tendría suficiente para poder alimentar a toda la gente. Es un pecado gravísimo botar la comida. Es pecado, claro. Porque hay mucha gente que carece de ella. Pero hay lastimosamente mucha gente que no tiene conciencia de ello. Y no es que Dios se haya cansado de hacer producir la tierra, ni de brotar semillas sobre el campo, ni de hacer que la tierra sea fecunda. En este tiempo maravilloso que durante el día está haciendo sol y en la noche llueve, las plantas están hermosas porque tienen todo lo que necesitan. Dios no deja de bendecir siempre. Pero nosotros que somos unos egoístas, nosotros que somos unos seres demasiado malvados en relación a nosotros, hacemos que algunos hermanos se queden sin pan porque nosotros lo malgastamos. Por eso es que tenemos conciencia frente a Él y por eso es que debemos pedirle a Dios que nos dé la capacidad de comprender bien los dones que Dios nos da. Pero este milagro habla fundamentalmente, ya es un anticipo de lo que va a ser la Eucaristía, ¿cierto? Ya está toda la estructura de una celebración eucarística en la cual Jesús, como gran maestro, se sienta, da la acción de gracia. Nosotros la Eucaristía la interpretamos y la entendemos como la acción de gracias por excelencia. Cuando le queramos decir a Dios gracias por algo, habremos de venir a la Eucaristía y decirle, Señor, aquí está la ofrenda tuya y nosotros te queremos dar gracias con ella. La gratitud. Entonces, por ello, Jesús en el milagro, lo primero que nos va a llevar, el capítulo 6 del Evangelio de Juan va a ser un largo camino de recorrido, a tal punto que va a llegar a decirnos de que el que no coma su cuerpo y el que no beba su sangre no tendrá vida en él. Es este el mayor regalo que Dios nos ha dado y es el que nos ha dado para poder ser salvados. Nosotros queremos vivir con Dios eternamente, ¿cierto? Claro. Después de esta tierra, después de las fatigas, después de los dolores, después de las alegrías, después de todas las fiestas, queremos ir a vivir eternamente con Él. Entonces para eso necesitamos alimentarnos y para eso tenemos que pedirle perdón cuando hemos pecado.
Para eso tenemos que reconciliarnos con el Señor, para eso tenemos que aprender a reconocer humildemente que no somos tan buenos como Él quisiera, que lo estamos comiendo a Él. A Él. Y por eso debemos siempre estar en la actitud de sabernos criaturas y necesitados profundamente de Él. Como necesitamos pan, aquí Juan lo que nos está diciendo, ¿qué cuerpo vive sin comer? Ninguno. Ninguno. Todos necesitamos comer para poder estar bien. Si no comemos, estamos enfermitos, si nos tienen que llevar al médico. Y cuando lleguemos allá, entonces, ante tanta debilidad, nos colocan suero intravenoso para recuperar las fuerzas, hasta que se nos abre el apetito. Y ese día entonces nos dan de algo. Si eso pasa con el cuerpo, ¿qué necesita el espíritu? El espíritu necesita alimentarse. Y no nos alimentamos de hojarascas, nos alimentamos ¿de quién? Del espíritu. De Dios. De Dios. Ningún otro. Nadie puede satisfacer ni llenar realmente el espíritu. Si queremos ser medio buenos, tenemos que estar siempre alimentados de Él. Porque de nosotros no sale nada bueno, de nosotros no salen sino malos pensamientos. Ya nos dijo a nosotros el profeta y apóstol cómo nos desgastamos en cosas malas. Pero si nos alimentamos de Dios, nuestra alma va a tener un brillo, una alegría, va a tener una forma diferente. Se va a poder relacionar con nosotros haciendo siempre el bien. Vamos a tener fuerzas para poder ser testigos del reino de Dios en cualquier parte donde vayamos. Esa es la tarea nuestra. Y por eso Él nos pone entonces esta celebración del domingo, recordándonos a nosotros. No se nos olvide que lo más importante es el espíritu. El cuerpo se va a quedar en una tumba. Después de 3 días, uno se descompone. Y sucede todo. Y el alma se va a ir a vivir eternamente con Dios. Y va cargada de buenos pensamientos, de buenas acciones. Y si hemos sido amigos de Dios, vamos a ser recibidos ¿dónde? En el cielo. Porque uno no puede ir, ustedes no salen y tocan en la primera puerta y mismo le dicen bienvenidos, sigan. No, tiene que ser uno conocido, tiene que tener, a ver, la persona tiene que saber quién es, o si no, no le abre nunca la puerta. Pues Dios igualmente también hace para nosotros lo mismo. Así es. Ser buenas personas con todo el mundo. Esa es la tarea, pero para eso necesitamos alimentarnos de Él y para eso nos regala hoy su cuerpo y su sangre y nos hace comprender que necesitamos, como todos los seres humanos, para poder vivir, necesitamos alimento, así también nos pide de que alimentemos nuestra alma. Pero nos da la bendición también. Reconocemos hoy que todas las bendiciones vienen de Dios. Por eso el salmista decía bellamente, ¿cómo repetimos nosotros con el salmo? Teresa, nos sacias de favores, concluyámoslo porque ahí le quedó faltando. Mire, cuando uno pasa allá delante de ese mural que está al fondo, ve esas manos inmensas de Dios Padre Creador, que de la una está saliendo agua y aparecen todas las bendiciones y las gracias, y del otro lado, las dos manos creadoras y bendicientes. ¿Ustedes se han fijado en ese mural que hay allá? Ahí está resumido el salmo de hoy. Abres tú las manos y nos sacias de favores. Todo lo que recibimos y lo que tenemos es don de Dios. No hemos hecho nosotros ningún mérito para alcanzarlo, pero Dios generosamente que nos ama, lo ha puesto para nuestro bien. Y por eso queremos darle gracias infinitas a Dios. Por eso queremos decirle que nos hagan merecedores de estar en comunión con Él. Por eso le queremos pedir que la comunión nos haga hermanos los unos de los otros, para hacer siempre el bien a todos. Eso, solamente en la medida en que estemos unidos profundamente con el Señor.